Una sangrienta película de terror y vampiros que explora la historia de la música. Se titula Los Pecadores y es la cinta más nominada en esta edición de los Oscar. Opta en total a 16 estatuillas, lo que la convierte además en la película más nominada de la historia de estos galardones. Junto a ella, en la categoría de Mejor Película, también está nominada Una batalla tras otra, una comedia sobre un exrevolucionario que vuelve a la acción. Partía como favorita y tiene 13 nominaciones. También Hamnet, El agente secreto, Frankenstein, Fórmula 1, Marty Supreme, Bugonia, Valor sentimental y Train Dreams. Como mejor actor protagonista, de nuevo Leonardo DiCaprio, también Timothée Chalamet, Ethan Hawke, Michael B. Jordan y Wagner Moura. Y en el apartado femenino, como mejor actriz se enfrentarán a Emma Stone, Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson y Renate Reinsve. Chloe Zhao, que ya recibió el Oscar a Mejor Dirección en 2021, podría volver a ganarlo, esta vez con Hamnet. También han conseguido estar nominados los directores Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra, Ryan Coogler por Los Pecadores, Safdie por Marty Supreme y Joaquim Thier por Valor sentimental. Y además de la española Sirat, la brasileña Agente secreto, la francesa Un simple accidente, la noruega Valor sentimental y la tunecina La voz de Hind intentarán alzarse con el Oscar a Mejor Película Internacional. Todo listo para la gala que se celebrará el 15 de marzo.